La Comunidad del Concierto en Onda Vasca. Pues dispuestos estamos una semana más a tener una lección más sobre el concierto económico, a seguir aprendiendo, básicamente. Hoy la perspectiva nos la va a aportar quien desde 1995 es secretario general técnico del Departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Vizcaya. Y podríamos ampliar la lista porque, entre otras cosas, representa a la Diputación vizcaína en el órgano de coordinación tributaria de Euskadi. Es desde el año 2012 representante de Euskadi en los grupos de trabajo del Ecofin relativos al Código de Conducta de Fiscalidad de las Empresas y dirige, desde que se constituyera en el año 2000, una asociación que ya hemos tenido también oportunidad de conocer un poquito en este tiempo de Euskadi Hoy fin de semana, la asociación Ad Concordiam. Él es José Rubí. ¿Qué tal, José? Muy buenos días, egunon. Egunon, Julen, eskerrik asko. Con todo esto, como para no tener autoridad para hablar del concierto económico, ¿eh? Bueno, pues después de 35 años dedicado a lo mismo, supongo que por poco que se me haya quedado, algo sabré del asunto, ¿no? En todo este tiempo, pues en la figura también de defensa del concierto económico y de seguir haciendo pedagogía, imagino, porque esto, y es algo que tenemos presente desde nuestro primer programa de la temporada, cuando charlamos con Pedro Luis Uriarte, la pedagogía sigue siendo todavía hoy por hoy muy necesaria en torno al concierto. Bueno, pues yo lo primero que quería hacer era felicitaros, lógicamente, en este ámbito de cuestiones, ¿no? Gracias por la parte que nos toca. Claro, precisamente por dedicarle tiempo a cosas que yo creo que son muy merecedoras del tiempo de todos, ¿no? Pues sí, la Diputación de Vizcaya, yo en particular, que he estado siendo responsable de las cuestiones que tienen que ver con el concierto durante mucho tiempo, pues siempre ha estado preocupada por la difusión, por la promoción y por el conocimiento del concierto económico, y lo demuestra pues el hecho de que desde el año 2000 al menos constituimos ya la Asociación Ad Concordiam y ahí hacemos un conjunto más o menos heterogéneo de actividades dirigidas precisamente pues a colaborar en este trabajo que estáis haciendo vosotros también, que es esa difusión y promoción del concierto económico que nos atañe a todos, como está claro que nos ha demostrado ya Pedro Luis Uriarte también con sus propias iniciativas, ¿no? Hay evidentemente una esencia en el concierto, sabemos lo que es el concierto, pero a pesar de todo tenemos que seguir y entre todos difundiéndolo y aprendiendo cada día un poquito más, pero estamos, y a todos los que van pasando por esta sección del programa, pues pidiéndoles su visión particular o su, no sé si decir definición particular de qué es el concierto económico. Para ti en concreto, ¿qué es? Bueno, pues lo más obvio y lo más sencillo, yo creo, es el concierto económico no es más que un sistema de financiación regional perfectamente asimilable, homologable a cualquier otro sistema de financiación que hay en el resto del mundo, en cualquier país federal. Lo que tiene el concierto económico es que tiene algunas características que lo hacen único en el mundo. Y eso es lo importante y eso es lo que le tenemos que dar valor en nosotros, ¿no? Que para eso somos los que disfrutamos de él. ¿Qué es eso que le hace distinto? Pues mira, por mucho que busquemos, para que nos entiendan fácil, por mucho que busquemos en el mundo, no hay un país ni una región que recaude todos los impuestos y que con ellos no solo pague sus competencias, sino que le financie al Estado central. No existe, es único en el mundo, al menos desde ese punto de vista. No sé si es importante o no, pero desde luego desde ese punto de vista es único. Lo es. Vale, la segunda cuestión que lo hace único es que es nuestro, es un derecho histórico del País Vasco y como es nuestro, pues no es de nadie más y por lo tanto desde ese punto de vista también es único. Es un derecho histórico, aunque hay gente que pone en cuestión estas cosas, ¿no? Hace poco en una revista parlamentaria del Congreso, el expresidente del Senado viene a decir algo así como que, como que el concierto es algo de 1878 que no tiene nada que ver con los hechos históricos y que es un invento, ¿no? Entre comillas. Sí, lo de invento lo repiten muchos, ¿verdad? Bueno, pues eso. Entonces, no sé si 140 años desde 1878 es suficiente como para calificar de histórico. Desde luego, también se discute mucho si hay continuidad, ¿no?, entre los derechos históricos antiguos, por llamarlo de alguna manera, y el concierto, que es un derecho histórico nuevo. Pero yo, desde luego, con 140 años de historia, diría que es un derecho histórico bastante consolidado. ¿Qué más es el concierto? El concierto es un pacto político entre el Estado y el País Vasco. Esa es una gran virtud. Claro, es un pacto y que además nos obliga a pactar de manera permanente. ¿Por qué? Pues porque
todas las relaciones que tenemos con el Estado desde el punto de vista tributario y financiero se toman en foros y en comisiones que son paritarias. Y por lo tanto, o te pones de acuerdo o no hay manera de avanzar. Y es una cultura muy sana, la del pacto, yo creo. Desde luego, a extender. Y bueno, pues esto es lo que yo diría que es un instrumento, obviamente. Es el instrumento que tenemos para hacer cosas, ¿no? Eso lo que citabas hace un momento del invento, y hacía el gesto de ponerlo entre comillas, que decíamos también es algo muy repetido, yo creo que es fruto de... Esta es opinión particular, iba a decir de ignorancia, pero creo que hay... hasta un cierto punto de interés de seguir difundiendo esa idea, esa y la de que esto es un privilegio. Uh-huh. Hombre, en tanto en cuanto único, que tú también lo decías, pues vaya si lo es, ¿no? Y bendita suerte poder contar con una herramienta así. Uh-huh. Ese sería el sentido más adecuado de lo de privilegio. Bueno, yo desde luego estoy totalmente de acuerdo en la afirmación de que el concierto es un privilegio. Lo que no estoy de acuerdo es en el sentido en que lo dicen los críticos, ¿no? Esto de que nos están regalando, estamos sobrefinanciados a costa del resto de las comunidades autónomas del país, etcétera, etcétera, ¿no? Y que todo forma parte de algún contubernio extraño. No, el concierto claro que es un privilegio, pero es un privilegio porque nos da capacidad para tomar decisiones, para decidir, nos da capacidad para decidir la presión fiscal que queremos tener, nos da capacidad para distribuir entre los distintos impuestos, para distribuirlo entre los distintos ciudadanos, los contribuyentes, que son al final los que van a recibir las prestaciones, los servicios públicos de los impuestos que precisamente pagan ellos, ¿no? Y por lo tanto, eso es el privilegio del concierto. El privilegio es esa capacidad que nos da y que lo convierte en un instrumento, como he dicho antes, único en el mundo. Y eso que las críticas a veces no sé decir que proliferan demasiado, ¿no? O que hay épocas en las que parece que hay que sacar el discurso de el concierto económico vasco como un privilegio frente a el resto de autonomías con su sistema también, ¿no? Yo he oído a mucha gente decir, José, aquello de que es que nosotros también frente a ese privilegio que tienen los vascos queremos nosotros también tener, ¿no? Pues, y aquello de reclama para ti y no pidas que le quiten a los demás. Eso, obviamente, ¿no? Bueno, yo creo que en las críticas al concierto hay que distinguir varios ámbitos que son bastante distintos, ¿no? Y con distintas consecuencias. Sí. Estamos hablando de la crítica política de algunos responsables políticos o de la crítica de los tertulianos en determinados programas que no le han dedicado al concierto económico ni 3 minutos para conocer un poquito, ¿no?, lo que de verdad es. Pues lo que ocurre es que el instrumento, en la medida en que es exclusivo del País Vasco y de Navarra, pues se convierten en un blanco idóneo perfecto para la crítica y para trasladar pues las ideas que quiere uno trasladar a su objetivo, ¿no? Claro, a su público objetivo. Que en lo político, por decirlo de alguna manera, entendemos más esas críticas por lo que supone Lógico. El rifirrafe político, pero otros ámbitos, el puramente social o incluso el mundo de la educación, ahí sí que habría que hacer un trabajo más serio, ¿no? O algunos tendrían que interesarse por hacer un trabajo más serio. Bueno, pues sí, obviamente, ¿no? La crítica política, como hemos dicho, la crítica periodística, pues es una y hay poco rigor. Desde luego hay otras críticas y otros juicios que se hacen sobre el concierto que tienen ya una virtualidad un poco más seria, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, desde la universidad, profesores universitarios, catedráticos o desde la propia administración, ¿no? Bien, pues eso hay que escucharlo y ver que las razones que tienen, lo que se merece, darles la razón y discutirlas en la medida que sea posible. Yo creo que todas estas críticas están basadas en un prejuicio, y un prejuicio que yo no puedo compartir y no creo que sea compartible. El prejuicio es que lo que vienen a decir es que el concierto es bueno siempre y cuando dé los mismos resultados que da el sistema de financiación común. Y si da mejores, es un privilegio, es injusto, es insolidario, vulnera los principios de igualdad, etcétera, etcétera. Vamos a ver, hay que ser un poco serio. O sea, el concierto es un instrumento y un sistema de financiación que está basado en unos principios que son radicalmente distintos de los que está basado el otro, ¿no?, el de régimen común. Eso es. El concierto está basado en la capacidad, está basado en el riesgo unilateral y está basado en la responsabilidad.
¿no? Lo sabe todo el mundo, se ha repetido en este programa muchas veces. He oído alguna de las sesiones matutinas de los domingos. Sí, pero conviene insistir mucho en determinadas cuestiones. Bien, el sistema de financiación común no tiene esos principios. Se basa en la necesidad, que la mide además el Ministerio unilateralmente. Se basa en la tutela, ¿no? El otro día salió una noticia en la prensa que dice que el Gobierno inyectará en 2019 25.000 millones más a las comunidades a través del fondo del FLA, ¿no? del Fondo de Liquidez Autonómica. Lleva más de 200.000 en los últimos 10 años. Nosotros ahí no petamos, no tocamos ni un duro, nunca vemos, y además si tocáramos iríamos contra la propia esencia de nuestro concierto y de nuestra filosofía, por lo tanto ni tocar, ¿no? Y está basado en la seguridad. Por lo tanto, lo milagroso sería que dieran los mismos resultados. O sea, ¿tienen que dar resultados distintos? Sí o sí. Lo que hace falta es que nos encarguemos, que hagamos las cosas bien, que tomemos las decisiones como Dios manda, que gestionemos como Dios manda, para que ese resultado sea positivo y no negativo. Pero lo que no puede ser es que den los mismos resultados. Eso es obvio. Eso creo que es un prejuicio que tienen todos los que hacen este análisis, que no se sostiene ni debe compartirse. Sí, porque y yo también le comentaba, y antes de comenzar así el tiempo de charla más, voy a poner yo también comillas, oficial, pues yo le decía a Pepe Rubí, a ver, que hay un concepto que también hay gente que no termina de tener claro. Aquí, los fondos con los que contamos los recaudan nuestras haciendas forales, y según tengas menos recaudación, con eso pues vas a tener finalmente que afrontar los proyectos que tengas que afrontar. Si tienes más, podrás hacer más. Si tienes menos, podrás hacer menos. Y otra cosa es lo del cupo. Esa es una cantidad fija que está pactada. Sí. Y por el hecho de que tengas menos recaudación en nuestras haciendas no va a cambiar la cantidad del cupo. Son cosas distintas. Es que esa es una cosa que yo también me he encontrado mucho, que hay gente que sigue confundiéndolo. Bien. Bueno, pues es lo que acabo de decir. Acabo de decir que el concierto está basado en varios principios. Uno de ellos es la capacidad. Por lo tanto, como es la capacidad, pues la capacidad de recaudar, la capacidad de generar ingresos, la capacidad de generar riqueza. Y esa capacidad de generar ingresos y riqueza, pues depende de nosotros, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el instrumento que nos permite, obviamente con límites. Tampoco vamos a, ¿no? Claro que el concierto tiene límites, como no puede ser de otra manera. Pero tenemos la capacidad para eso, para generar los ingresos que decidamos, que decidan los responsables políticos que debamos tener. Y esos serán muchos o pocos, y dependerá, pues eso, de las decisiones que se tomen y de la forma de actuar, ¿no? De la gestión, que la hagamos de manera eficiente. Otra cuestión son nuestras obligaciones, ¿no? Nuestras obligaciones, como he dicho, están basadas en el principio de responsabilidad y riesgo unilateral. Por eso pagamos el 624, que dices que es un pacto, ¿no? Obviamente no es un pacto, el pacto es pagar las competencias asumidas, las competencias que el Estado desarrolla y que se supone que como son comunes, pues tenemos que participar en su financiación. Y eso no depende de nosotros, depende del presupuesto del Estado, porque precisamente lo que pagamos son las competencias del Estado. Y lo pagamos en proporción a nuestra capacidad también, que es el 624, que es la riqueza relativa del País Vasco con respecto al total estatal. Por lo tanto, un sistema que te da recursos en función de tu capacidad, a mí me parece muy razonable que paguemos nuestras obligaciones en función de nuestra capacidad, a pesar de que ya sé que no comparto esto al 100% con Pedro Luis, ¿no? que hablamos de, ¿no?, si debería ser en base a la población o cómo debería ser. A mí me parece muy razonable. 624 es tu capacidad, es tu renta, ¿no?, como país. Pues si te vas a quedar con los recursos en base a tu capacidad, paga tú también con base a tu capacidad, y nos da una legitimidad que yo creo que es incontestable. Cierto, todavía un poco más de peso. Bueno, pues claro, estamos en el hoy por hoy, pero siempre hay retos, ¿no? Y siempre hay un futuro que abordar en todos los sentidos en relación al concierto económico. ¿Cuáles dirías ahora que son esos retos más importantes? Bueno, pues a lo largo del tiempo y de estos bastantes años, que ya he dicho cuántos son, no voy a repetir, pues nos hemos enfrentado, y desde luego yo he sido, en cierto modo, protagonista en primera línea a bastantes retos, ¿no? Últimamente hablábamos del reto del blindaje, de varios blindajes, ¿no? Del blindaje jurídico, ¿no? El reto del blindaje de las normas forales, que ya en el 2010
pues se solucionó de alguna manera, no al 100%, pero se solucionó, de que nuestras normas forales que regulan los impuestos tengan el mismo grado de protección y de seguridad que tienen cualquier otra ley de que salga de cualquier parlamento. Pues esto está conseguido con el blindaje de las normas forales. El blindaje europeo, todo el lío que tuvimos con las vacaciones fiscales, el no sé qué, que si podíamos cambiar o no el tipo de gravamen de sociedades, etcétera. Dos episodios importantes, ¿no? Y preocupantes en su momento, muy preocupantes. Desde luego, porque ponían en cuestión muchas cosas. Exacto. Bueno, pues ya conseguimos también con la sentencia del Tribunal Europeo de septiembre de 2008 que esté claro que el concierto es perfectamente encajable y no tiene ningún problema de fricción con la normativa comunitaria a la que tenemos obviamente que respetar. ¿Qué nos queda? Pues yo creo que nos quedan dos cosas. Nos queda esto que estáis haciendo vosotros, el blindaje social, dar publicidad, dar a conocer el concierto económico, porque, como decía un responsable político ya a principios del siglo XX, no se ama lo que no se conoce, hay que conocerlo. Si no lo conocemos es imposible que lo valoremos. Y tenemos un problema, porque en las estadísticas, cuando se hace una encuesta, una tercera parte de la población dice que no ha oído nunca hablar del concierto económico. Ya siquiera eso, o sea, que nos dijeran conocerlo más a fondo, bueno, vale, porque no somos técnicos, muchos no somos técnicos, pero el hablar de... Sí, no haber oído hablar. Y saber que esa es nuestra herramienta básica. Es un drama, yo creo. Pero es que hay otro tercio que dice que ha oído hablar, pero no sabe muy bien de qué va. Por lo tanto, estamos en 2 tercios con bastantes carencias, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, yo creo que la difusión, la promoción y el conocimiento de ahora con todos estos programas que estamos haciendo, el videojuego que presentó el consejero el martes en la bolsa, cierto, que va a poner en el pin de último, ¿sí? un stand en el pin de Baracaldo en Navidad, y el videojuego dirigido a chavales, ¿no? Hasta 10, 12 años, pues me parecen iniciativas muy importantes. Pero hay que seguir dando traslado de todo esto a la ciudadanía en general, pero también hay que meterlo en la universidad. Antes lo comentabas, en las escuelas, en la universidad, como crítica, claro. Si solo lo tenemos en la universidad como crítica, vamos mal. Vamos a ver si lo ponemos en nuestros currículums, ¿no? En Derecho, en Economía, en Historia, en Sociología, yo qué sé, en todo. Debería estar. Y luego, pues tenemos iniciativas, pues ya las que he comentado, ¿no? Concordia, los amigos del concierto, un centro de documentación con un convenio con la UPV, todas estas cosas las estamos haciendo y tenemos que perseverar en hacerlas. Por lo tanto, ese sí yo creo que es un reto, lo que llamamos un blindaje social del concierto económico, ¿no? Que suscite la adhesión de los ciudadanos a un instrumento que es importante y que hay que valorarlo como tal. Efectivamente, y además decía, pues en cosas como iniciativas como Concordia o ese servicio, ese centro de documentación de la Diputación Foral de Vizcaya, que si alguien se interesa por eso, se acerca a eso o os pregunta en Ad Concordia, oye, y yo puedo también estar aquí, o sea, ¿por qué no? No sé, parece que nos da miedo el acercarnos a algo así porque lo vemos como una cosa muy elevada. Y nada más lejos, ¿no? Demasiado respeto, ¿no? Efectivamente. No hace falta tanto. No, al revés, lo que hay que hacer con los juegos y con los videojuegos, yo creo que esas cosas hay que hacer natural, ¿no? Que la gente se interese por estas cuestiones. Ya sé que las cosas técnicas, hombre, es mejor ver la tele, una serie, ¿no? Juego de Tronos o yo qué sé. Pero bueno, o el partido del Atlético, en fin, vamos a ver el lunes con el Alavés que hacemos. Pero que sí, que hay que hacerlo, ¿no? Por cierto, que el centro de documentación es con la UPV, no es la Diputación. La Diputación tiene un convenio con la UPV, pero está ubicado en la UPV y lo que se dedica es precisamente a dar información y todo tipo de material a la gente que quiera investigar en serio en el concierto económico y a difundir también, ¿no? Pero bueno, el retos decíamos, ¿no? El blindaje social, yo creo que ese es el que tenemos que enfrentarnos ahora. El segundo, el ámbito internacional. Que este es importante, ¿eh? El otro día vino por aquí mi compañera, que no me acompaña a las reuniones del ECOFIN, al Código de Conducta, Gemma estuvo por aquí es verdad. Y lo explicó maravillosamente. Nuestro reto en el ámbito internacional es participar en ese proceso que se está pergeñando a nivel mundial de una nueva fiscalidad. Y en esa nueva fiscalidad y en esa nueva forma de funcionar tenemos que participar porque somos una hacienda integral. Tenemos capacidad normativa para tomar decisiones y tenemos los instrumentos de gestión para llevarlas a cabo.
y por lo tanto tenemos muchas obligaciones que cumplir con el resto de países de Europa y del mundo, y nos lo exigen, porque estamos intercambiando información, lógico, las consultas, como es lógico. Pues en la medida que nos exigen que cumplamos las obligaciones, tenemos que tener el derecho de participar en el proceso, porque si no estaría la cosa un poco mal balanceada, ¿no? Sí, porque que te pidan de una parte o solo, claro, solo te exijan. Pero claro, no, solo cumplir obligaciones y no tener ningún derecho, pues es complicado. Bueno, es difícil, pues somos un país pequeñito, las haciendas pequeñitas, pero también hay haciendas pequeñitas que hacen de todo, porque Luxemburgo no es enorme, ni Letonia, ni Lituania, digo yo, no sé, en fin. Que no tiene por qué haber ninguna dificultad, para que las dificultades las tenemos más internamente con el Estado. El Estado, como todo lo que huele a muga, pues parece que les cuece, ¿no? Pero bueno, ese es el segundo reto, que yo creo que es el importante y el que tenemos a corto plazo que atacar también. Pues no son pocos, ni de poco peso, que va todo lo contrario, pero bueno, pues en ello también podemos colaborar todos como sociedad, pues porque es nuestro sistema, es nuestra forma de vida y es nuestra forma de estructurarnos y de trabajar. También sí. El concierto, sí señor. Y seguiremos en el empeño, todas las semanas. Hoy con José Rubí. José, es que recasco, muchísimas gracias por otra nueva lección. Es que a mí me gusta decir que son lecciones. Sí, bueno. Que sí, que además son muy fáciles de entender, que esto no es como cuando a algunos que somos de letras nos explicaban los límites y aquellas cosas que no entendíamos de ninguna manera, pero esto no es tan difícil. Bueno, la radio no es el sitio para hacer una lección magistral, ¿no? Supongo que... Bueno, pero a veces se pueden hacer de forma muy sencilla y vaya si se entienden, vaya que sí. Muy bien. Un abrazo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y volvemos cuando queráis.